Eh, Buenas tardes. Nosotros somos el equipo que vamos a hablar sobre el ciclo de Krebs. Está conformado por mi compañero Santa María Martínez Edwin Giovanni y su servidor Osvaldo Ramírez Ramírez. Ok, el ciclo de Krebs, o también conocido como ácido crítico, como ustedes lo quieran ver de una manera, genera la parte de una alrededor de electrones. En pocas palabras, significa alrededores de energía, que se conectará con la cadena transportadora de electrones, que lo pueden dar entendido que es CTE. En la siguiente parte de la respiración celular de las células eucariontes. Como aquí en la imagen se puede mostrar los diferentes pasos que en unas pueden venir que sean 8 pasos, en otras 9. Como podemos ver, empieza desde el acetil coenzima A y termina posiblemente en el piruvato, que es como el de la glucólisis. Esto vamos a ver, brevemente vamos a estar explicando los diferentes pasos con mi compañero. También se le conoce como el ácido crítico porque es una cadena de oxidación, reducción y transporte del citrato. El citrato o ácido crítico es una estructura de 6 carbonos que completan el ciclo regenerándose en oxalacetrato, y oxalacetrato es la molécula necesaria para producir nuevamente ácidos críticos. Las reacciones del ciclo de Krebs acontecen en la membrana interna de las mitocondrias en espacios intermembranosos que se ubican entre las cristas y la membrana externa. Este ciclo necesita de catalización enzimasa para funcionar, o sea, necesita la ayuda de enzimas para que las moléculas puedan reaccionar entre sí y se consideren un ciclo porque existe una reutilización de las moléculas. Bueno, los diferentes pasos del ciclo de Krebs que se van a estar mostrando, el comienzo del ciclo de Krebs es considerado en algunos libros a partir de la transformación de la glucosa, generadas por la glucólisis de los piruvatos. Eso, como se puede mostrar, es como el que estábamos mirando al inicio, que se empieza de la glucólisis, el procedimiento, pero al inicio empieza la glucosa y dándose la función o las enzimas, se va dando dos piruvatos como función. A empezar de ellos, se considera la reutilización de la molécula para designar un ciclo. Hasta la molécula regenerada oxalocetrato de 4 carbonos, considerado la fase anterior a ella como preparatoria. Ok, en la fase de preparatoria la glucosa obtiene de la glucólisis, se separan para crear dos piruvatos de 3 carbonos. Por eso también así puede ser un ATP y un NADH por piruvato. Cada piruvato se oxidará transformándose en una molécula acetilcoenzima A de 2 carbonos y girando un NADH de NAD. El ciclo de Krebs recorre cada ciclo 2 veces, simultáneamente por las dos coenzimas acetilcoenzina A, para generar los dos piruvatos mencionados anteriormente. Ok, cada ciclo se divide en 9 pasos, donde se detallará las enzimas catalizadoras más relevantes para la regulación equilibrado energético necesario. Aquí, como les puedo explicar, el que les vamos a explicar son de 9 pasos en sí. Ok, el primer paso, la molécula acetilcoenzina A de 2 carbonos se une a la molécula oxalocetrato de 4 carbonos. Esto va a ser el inicio de oxalocetrato y el coenzima A. En sí, ellos van a liberar un grupo de coenzima A y dado por hecho va a producir citrato de 6 carbonos, que sería acetil crítico o el ciclo de Krebs, como le quieran llamar. Muy bien, aquí en la imagen les puedo mostrar que empieza el oxalocetrato, oxalacetrítico, perdón. De ahí se va a hacer un citrato sintasa, que es el acetilcoenzina A, y va a ir al cítrico. Ok, el segundo y tercer paso, las moléculas de citrato de 6 carbonos se convierten en isómero isocitrato. Primero retirando una molécula de agua para el paso siguiente incorporar nuevamente. Libera moléculas de agua
y el siguiente paso sería producir isómeros isotrato y H2O. Ok, al inicio va a ser que vamos a tener una pérdida de agua para seguir el procedimiento y a lo último va a producir isómeros cetrazos y H2O. O sea, de lo que vamos a perder de agua, lo vamos a ganar. Aquí al inicio, como se puede mostrar, tenemos el ácido crítico, que va a pasar a una cotinasa. De ella, de la cotinasa, va a pasar al ácido isocítrico. Y el tercer paso, el ácido isocítrico, va a pasar a uno que se llama isocitrático deshidrogenasa. Deshidrogenasa porque el chiste que vamos a perder al inicio, como les había comentado, vamos a perder el agua, el H2O, y de ahí vamos a pasar al ácido cetoglutarídico, que es donde vamos a ganar el agua, que como aquí se puede mirar, tenemos NADH más H de hidrógeno. El cuarto paso sería la molécula de isocitrato de 6 carbono de oxida transformándose en cetroglutarato, liberando CO2, una molécula de carbono. Produce cetroglutarato de 5 carbonos y NADH de NADH. Enzima relevante sería el isocitrato de deshidrogenasa. En sí el que vamos a tener una liberación aquí de carbono, como anteriormente teníamos una pérdida o una liberación de agua, aquí vamos a tener de carbono. Al inicio vamos a tener el ácido cetoglutarídico, que va a pasar por una cetroglutarato deshidrogenasa, que va a pasar al succinil coenzima A, que en esta deshidrogenasa se va a llamar así porque tenemos pérdida de carbono. Bueno, mi nombre es Osvaldo Ramírez y yo les voy a hablar del quinto paso. La molécula de alfa cetoglutarato de 5 carbonos se oxida obteniendo el succinil CO enzima A, liberando al carbono, libera carbono de una molécula de carbono y produce succinil coenzima A de 4 carbones. La enzima relevante aquí es el alfa cetoglutarato deshidrogenasa. El sexto paso es la molécula succinil coenzima A de 4 carbonos que sustituye su grupo coenzima A por un grupo fosfato produciendo cisanato. Esto produce que el cisanato de 4 carbonos, esto produce un cisanato de 4 carbonos y ATP de ADP o GTP de GDP. En el séptimo paso, la molécula cisanato de 4 carbonos se oxida formando fumarato. Esto produce fumarato de 4 carbonos y crea el FeDH2 de FDA. Aquí la enzima, que es el FeDH2, transfiere sus electrones directamente a la cadena de transporte de los electrones. En el octavo paso, la molécula de fumarato de 4 carbonos se le agrega a la molécula de malato, que esto libera H2O, libera agua y hace que produzca el malato de 4 carbonos. Y el noveno paso, la molécula de malato de 4 carbonos se oxida, regenerando la molécula de oxalacetato, que produce oxalacetato de 4 carbonos y NADH de NAD+. Los productos del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs produce la gran mayoría de los ATP teóricos que generan la respiración celular. Se considera que el ciclo de Krebs desde la combinación de la molécula de los 4 carbonos oxalacetato o ácido oxalacético con la coenzima A de los 2 carbonos para producir ácido cítrico o citrato de 6 carbonos. En este sentido, cada ciclo de Krebs produce 3 NADH de 3 NADH, un ATP de un ADP y un
FAD2 de un FAD. Muy bien, como aquí se puede mostrar un ejemplo, serían las funciones del ciclo de Krebs. Es el mayor producto de carbono, que sería CO2, de tejido animal, suministra precursores para la biosíntesis de proteínas y ácidos nucleicos. También uno de ellos puede ser permitir el almacenamiento energético de triglicerol, ya que se trata de una ruta anfíblica o hay exceso de energía formada por los anabolismos de ácidos grasos. Otro puede ser la regulación del ciclo de Krebs, sería la velocidad del ciclo de Krebs. Está regulada para simplificar las necesidades energéticas de la célula y para ello utiliza diferentes mecanismos de control. Como aquí se puede mostrar, como el ciclo se produce dos veces en simulación debido a que las dos coenzimas acetilcoenzina A produce la fase anterior llamada oxidación del piruvato, que es cuando tenemos la final, que tenemos dos piruvatos en sí. Es por eso que se va a regenerar dos veces el ciclo. Se debe multiplicar por 2, lo que da como resultado 6 NADH que genera 18 ATP. 2 ATP tenemos y 2 FADH2 que genera 4 ATP. Esto nos da en sí la suma anterior, nos da 24 que serían los 38 ATP teóricos que resultan de la respiración celular. Y por último tenemos los resultantes de ATP se obtienen de la glucólisis de la oxidación de los piruvatos. Y bueno, esta Este sería sería el final. la exposición del ciclo de Krebs o del ácido. El ácido crítico. Esto sería todo por nuestra parte. Y no tienes nada más que agregar, Giovanni. No, pues como en sí, como anteriormente habíamos explicado del ciclo de Krebs o el ciclo de Cloris, dado por hecho un ejemplo, es un poquito más extenso el ciclo de Krebs, igualmente por las palabras que se pueden hacer o puedas aprender, es más bultoso, Más pero trae complicado. más información en sí que el ciclo de Cloris, que es un poquito más rápido, pero no te llega a dar tanta importancia como este. Entonces sería todo. Gracias.